Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo. Ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, pues este va a ser el segundo vídeo sobre Hannah Arendt, sobre esta pensadora fundamental del siglo XX. Ya hemos dicho en el primer vídeo que va a haber tres. El primero lo dedicamos a la condición humana, fundamentalmente, es decir, a la idea de cómo el ser humano, qué tipo de actividades tiene y qué es lo que es específicamente humano. Vamos a empezar precisamente por un resumen. Esta segunda vamos a tratar sobre la moral, sobre la ética. Vamos a intentar explicar qué idea de moral tiene Hannah Arendt y de dónde proviene esa idea que es tan famosa, ¿no? Que incluso todos hemos oído hablar de ella alguna vez, de la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir eso de la banalidad del mal? Y en el siguiente vídeo lo que vamos a tratar es todo el tema de cómo toda esta confección filosófica de Hannah Arendt desemboca en el mundo político, que es lo que a ella realmente le interesaba. Recordamos que ya dijimos en el anterior vídeo que ella se consideraba a sí misma no una filósofa, sino una pensadora política, una teórica de la política, y vamos a ver ahí ya en ese tercer vídeo lo que es la política. Pues vamos a empezar haciendo, como siempre, un pequeño resumen de lo que dijimos en el anterior vídeo, porque además nos va a ser necesario para entender esta idea de la moral que tiene Hannah Arendt. Habíamos dicho, vamos a poner antes de nada el nombre para que todo el mundo sepa de quién estamos hablando, de Hannah Arendt. Habíamos dicho siempre en el anterior vídeo que el ser humano, ¿no? Vamos a hacer así el resumen. Teníamos al ser humano que tenía dos actividades fundamentales, ¿no? La vida contemplativa, la actividad teórica, vamos a llamarla teórica, y una actividad, sin embargo, que era una actividad que podíamos llamar actividad práctica, ¿no? Dentro de esta actividad práctica, vamos muy rápido porque esto está en el anterior vídeo, habíamos dicho que había como tres acciones fundamentales, tres características fundamentales de esta actividad práctica. Una de ellas era la labor, era aquella en la cual el sujeto lograba la supervivencia estrictamente biológica. La segunda era el trabajo, aquella en la cual el sujeto ya no se abre hacia el mundo natural para sobrevivir, sino que genera un mundo que se especifica realmente, materialmente, que sería el producto de las obras del trabajo, con la idea de que perseveren en el tiempo, de que se mantengan, y decíamos que había una tercera, que era la acción. Y decíamos que esta, precisamente, por eso la vamos a señalar en rojo, esta era la fundamental para Hannah Arendt. ¿Por qué? Esto es muy importante entenderlo. No estamos haciendo un mero resumen para ganar tiempo, digamos, sino porque hay que entenderlo porque es fundamental para todo lo que vamos a ver de la moral. ¿Por qué la acción era la fundamental? Porque era la pluralidad, decíamos. Acuérdense. ¿Y esa pluralidad qué era? Era la idea de que mi conciencia, siempre el mismo dibujito, ¿eh? Yo estoy aquí, mírale qué feliz, aquí está mi conciencia. La conciencia la podríamos representar dentro de la cabeza, nos da igual, repetimos, no queremos hacer de esto un debate. Y entonces mi conciencia, ¿qué hace? Se abre a otras conciencias. Esto era la acción. Es decir, se abre a la conciencia 1, a la conciencia 2, a la conciencia 3, a la conciencia 4, a la conciencia 5. Y lógicamente, al abrirme, mantengo un diálogo con ellas. Es decir, mantengo una retroactividad, como diría un cursi, un feedback, pues una retroactividad mantengo con ellas que voy relacionándome entre nosotros, una interrelación, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver esto, que ya alguno estará viéndolo, ¿no?
va a producir la importancia fundamental que va a tener la moral en el pensamiento de Hannah Arendt, las conciencias que se relacionan entre sí generan el problema moral y también generan, sobre todo, especialmente para Hannah Arendt, que es lo que más le interesa, en lo que va a buscar que desemboque todo, el problema político. Pues muy bien, así que tenemos la importancia, por lo tanto, de la acción. Ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué es esta acción? Y Hannah Arendt dice una cosa muy interesante. La acción es el ámbito de la libertad. Lo vamos a poner completo porque es muy importante entenderlo. Ámbito de la libertad. Vamos a ver si esto es cierto o no. Como siempre, nosotros, no lo hemos dicho en este vídeo, pero siempre es una idea que tenemos, cuando hacemos un vídeo de un autor, defendemos al autor. Una cosa es lo que yo piense sobre el pensamiento de cualquiera de los autores que hemos hecho un vídeo, me da igual Hannah Arendt que Marx, que Agustín de Hipona. Una cosa es eso y otra cosa es que yo como profesor estoy explicando a un autor y cuando yo explico a un autor intento no meter mis ideas personales, intento explicarlo con la máxima objetividad posible y defenderlo, ¿vale? ¿Por qué la acción es un ámbito de la libertad? Vamos allá. Hemos dicho que había tres labores, ¿no? La labor, el trabajo y la acción. Y dice Hannah Arendt, pero es en la acción, aquí, donde se da la libertad. Claro, esto podría decir, bueno, ¿y por qué no se da en la labor? ¿Por qué no se da en el trabajo? ¿No? Vamos a verlo. ¿Por qué no se da en la labor? No lo olvidemos. En la labor y en el trabajo, esto sería la acción, ¿no? Esto es la acción. No lo olvidemos tampoco. Vamos a la labor o el trabajo. Y esto es la labor o el trabajo. Vamos a hacer aquí una rayita para que se vea la diferencia. En la labor, tanto como en el trabajo, aunque no sean exactamente lo mismo, lo vamos a juntar para explicar esto. ¿Qué ocurre? Mi conciencia se abre. Sí, diría Hannah Arendt. Indudablemente, su conciencia se abre. ¿Se abre hacia qué? Hacia una realidad. En un caso concreto de la labor, hacia la naturaleza, en el caso concreto del trabajo, hacia el mundo, la mundanidad, decíamos en el anterior, el mundo humano de los hechos, ¿no? Vamos a poner mundanidad, que casi no nos cabe, pero nos ha cupido. Sérvese la emoción que le hemos dado a esta parte del vídeo, para que luego digan que estos vídeos no utilizamos métodos de influencer. Pues a lo que íbamos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué aquí no hay ámbito de libertad? Aquí sí. Porque yo, cuando me relaciono con la naturaleza, si quiero sobrevivir, estoy obligado a ciertas cosas. Por ejemplo, a no comer plantas que sean venenosas. Por ejemplo, a seleccionar mis alimentos, a seleccionar mi abrigo de acuerdo al clima exterior. Claro, si yo estoy a 40 grados, pues no voy a encender un fuego para calentarme. Si estoy a 2 grados o a menos 14, voy a encender un fuego para calentarme. Es decir, en el ámbito de la labor, vamos principio aquí, no hay libertad. Yo respondo al requerimiento de la supervivencia de forma no libre. Es una necesidad. No puedo recurrir a la libertad. Si recurriera a la libertad, estaría muerto. Pero y en el ámbito del trabajo, alguien podría decir, pero hombre, en el ámbito de la mundanidad del trabajo sí que puedo. Un cuerno. Un cuerno. Vamos a poner el trabajo de un agricultor, ¿vale? Es decir, la siembra. Vamos a olvidarnos de discutir si la siembra sería estrictamente, a lo mejor es más labor que trabajo. No, da igual. Vamos a poner el trabajo de un agricultor, vamos a poner luego el trabajo de un médico, vamos a poner luego el trabajo, por ejemplo, de un artista. Si yo en la siembra, yo para sembrar no puedo sembrar lo que me dé la gana. Tendré que sembrar de acuerdo a la estación del año, al régimen de agua que tenga, al terreno que tenga. Es decir, estoy atado a una realidad externa que se me impone y a la cual yo tengo que responder. No existe ahí la libertad. Vamos a imaginarnos el médico. El médico no hace el tratamiento que él quiere, no dice de pronto, ay, me duele la pierna, pues ahora vamos a cortar. O me duele la pierna, pues le vamos a hacer un escáner, yo qué sé, una ecografía de abdomen. Oiga, esto es absurdo. No, está atado a una serie de funciones. Yo al hacer este vídeo estoy atado a una serie de funciones.
tengo que vigilar el sonido, tengo que vigilar la cámara, tengo que vigilar no sé qué, es decir, estoy atado. ¿Qué nos ocurre entonces? El artista igual está también atado, el artista no es un ámbito de libertad, no puede hacer lo que quiera, tiene que hacer lo que la obra le exige. Cuando yo escribo una novela, no estoy haciendo lo que me da la gana. De hecho, por eso decimos, anda, esta novela tiene una coherencia, tiene una verosimilitud. Claro, acaba siendo el propio autor muchas veces una especie de esclavo de la situación que ha planteado en la novela. Con lo cual, digamos que no, aquí no hay libertad. ¿Dónde sí la hay, sin embargo? Aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí, como estoy con otros seres humanos, estoy en un ámbito absoluto de libertad. Estoy trabajando con qué? Con otras conciencias. Así que la acción es el ámbito de la libertad. ¿Y cuáles son las características de una acción humana? Características de esa acción humana. De esa acción humana que tanto estamos hablando de ella, ¿no? Pues sus características van a ser tres. La primera, la acción va a ser libre. La segunda va a ser impredecible. Impredecible, que me acabo de dar cuenta según lo estaba escribiendo, impredecible. Y la tercera va a ser irreversible. Irreversible. ¿Qué significa esto? Bueno, volvemos a la acción, teníamos aquí el labor de trabajo. ¿Por qué la acción va a ser libre? Vamos a volver aquí a la acción. Ya estamos aquí otra vez con la acción. Aquí estoy yo, aquí está mi conciencia. Y me voy a relacionar, ¿no? Con otras conciencias, hemos dicho. Esto sería el esquema de la acción, ¿no? Bueno, vamos a pintar a este también sonriendo así. A este más serio. Este es un kantiano. A este triste. Este es Cioran. A este así como que no se entera. Este es un poco Diógenes así como burlándose de nosotros. Y este, pues este no tiene boca. Ya está. Este es Pirrón, un escéptico que ha renunciado a la comunicación absoluta. Esta tontería pues ha sido porque me ha salido mal. Yo tendría que haber hecho solo 4 y he hecho 5. Pero bueno, vamos allá. ¿Por qué la acción es libre? Primero, porque a mí, cuando hago la acción, no me determina nada. Pum, pum. Sale de mí. Claro, en la labor, en el trabajo, me determina lo externo. Aquí no me determina nada. Sale de mí. Por lo tanto, es libre. No determinada. Vamos a ponerlo. No determinada. Segundo, porque es impredecible. ¿Qué significa impredecible? Que no sé el resultado final. Es decir, no sé qué va a ocurrir, cuando yo haga esto, no sé qué va a ocurrir, cómo va a reaccionar, qué va a pasar. ¿Por qué no lo sé? Porque a su vez, estos sujetos son libres y entonces pueden dar distintas respuestas. Claro. Así que es impredecible. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que han hecho algo pensando que iba a resultar bien y ha sido un desastre completo? O al contrario, han hecho algo y dicen, no, lo que he hecho, voy a intentar borrar el mensaje, no puede borrarlo, y de pronto lo que ha publicado usted tiene un éxito enorme. Usted dice, pero este mundo está loco. No, esto no pasa mucho. ¿Qué ocurre? Que es impredecible porque no podemos determinar tampoco la reacción de los otros, porque son libres. No responden a qué? Determinadamente a mi acción. Claro, así que libre, impredecible y es irreversible. ¿Por qué? Impredecible porque no puedo, vamos a ponerlo también, no puedo saber el resultado final, no puedo conocer el resultado y es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque no puedo volver atrás. Nunca puedo volver atrás. Claro, una vez que he hecho la acción,
la acción no tiene vuelta atrás. Esto no es como el WhatsApp, que se puede ahora editar o borrar el mensaje. Sus acciones morales no tienen vuelta atrás. Una vez que yo voy en el metro, entra la señora esta, la vieja esta, que siempre entra en el metro cuando tú vas sentado y no hay asientos libres. Y tú te planteas si me levanto o no. Una vez que te levantas o no te levantas, no hay vuelta atrás. Esa señora no va a volver a entrar jamás en las mismas condiciones en el metro. Ese tiempo ha pasado. Esto, que puede parecer una tontería, es terrible. Es una condición humana, la idea de que lo que he hecho ya está hecho. Claro. Yo, para ponerles un ejemplo un poco tonto, a mis alumnos les bajas nota por comportamiento, por lo que sea, ¿no? O por actitud en clase, porque no han hecho tal cosa o no han hecho tal otra. Entonces te dicen, pero si te lo traigo hecho mañana, me quitas el negativo, me quitas el no sé qué, tal. Si mañana me porto bien, tal, no sé qué. Y tú dices siempre, no. Yo les digo, no. ¿Por qué? Porque lo hecho está. Yo te puedo perdonar, sin duda alguna, pero perdonarte no implica que la acción deje de ser esa. Lo hecho está. ¿Qué es una característica de las acciones? Es un ámbito de la libertad en el cual son libres, porque no estoy determinado por nada ajeno a mí, impredecible, porque como los otros tampoco están determinados, lógicamente mi acción no conduce a una sola respuesta, sino a varias posibles, incluso a varias que no tienen nada que ver con lo que yo he hecho, muchas veces, que también nos pasa, que nos sorprende, y 3 irreversibles porque no hay marcha atrás. Así que ya tenemos las características de la acción humana. Y estas características, además, van a tener un hecho muy concreto en la moral. Claro, ¿qué es la moral? Vamos a entrar ya en este campo, que es el que nos interesa, pero que todo esto tiene que ver con esto. La moral, dice Hannah Arendt, la moral es una constitución de la alteridad. La moral se constituye en alteridad. Atención. Vamos allá. Vamos a verlo. Claro, ¿qué significa esto de que la moral se constituye en alteridad? Significa que se constituye en la perspectiva del otro. Lo que importa en la moral es el otro. Claro, cuando yo hago un acto moral, ¿qué es lo que ocurre? Que como estoy con la relación con otras conciencias, me estoy relacionando con otros. Primer lugar, esto es fácil de entender. Así que, la moral se constituye en la alteridad, se constituye en la perspectiva del otro, se constituye con el otro. Pero hay más, y esto es muy interesante. Esta parte, yo creo que aquí Hannah Arendt es muy interesante, que es la siguiente. Pero es que además, en la moral, yo soy otro. Y vamos a intentar explicar esto. ¿Por qué? Porque tengo un diálogo, ¿verdad?, del yo. En la moral existe un diálogo del yo. ¿Qué es qué? Querer y desear y hacer lo correcto. ¿Qué nos ocurre cuando hacemos un acto moral? Vamos a volver a esa vieja que está ahí, entra en el metro está lleno, todo el mundo está sentado, de pronto todo el mundo ve a la señora y lo que hace todo el mundo es que saca un libro y se pone a leer. Es un fomento de la lectura, que se llama esto. No sé si ustedes habrán dado cuenta de esto. Bueno, pues, claro, ¿yo qué hago? Yo empiezo a pensar. Vamos a apuntarlo aquí. Yo empiezo a pensar y tengo dos opciones. Lo que yo quiero y deseo, que a su vez es doble, es, por un lado, lo que yo quiero y deseo egoístamente. 2, lo que yo quiero y deseo como ideal de mi persona. Egoístamente yo estoy muy bien sentado. Quiero y deseo seguir sentado. Pero tengo un ideal de mi persona. Soy una persona que se preocupa de los demás. Debo ser una persona que tenga en cuenta que esa pobre señora, o esa vieja, para llamarla de otra forma, que esa pobre señora pues tiene unas dificultades, que yo debo levantarme. Entonces, ¿qué ocurre? Entro en un diálogo conmigo mismo, entre querer y desear, que ya digo, que nadie lo entienda querer y desear solamente como un término egoísta. Oh, yo quiero esto para mí. No, 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 no. Querer y desear es también eso, ahora lo vamos a ver perfectamente, va a ser esa idea de quiero
esto, pero también quiero ser esto otro. Y hacer lo correcto. Y entro en un diálogo. ¿Entro en qué? En una conversación permanente conmigo mismo. Estoy hablando conmigo mismo en relación a mi comportamiento con los otros. Primer punto. Así que me estoy construyendo en la alteridad. Claro. Me estoy construyendo en la alteridad. Esa es la idea. La idea es, ¿qué haría yo para hacer lo correcto? ¿Cómo quiero ser yo? ¿Cuál es mi ideal de mí mismo? Eso es un diálogo. ¿Y entonces qué surge? Dice Hannah Arendt. Surge, lógicamente, ese diálogo del yo. ¿Es un qué? Es un diálogo interno, es una moral como alteridad y un diálogo del yo, y por lo tanto hay un diálogo interno. Claro, estoy dialogando conmigo mismo, al dialogar con el yo. ¿Qué es qué? Es elegir entre opciones y por lo tanto es la negación de la identidad. Esto es también muy interesante, vamos a ver si lo explicamos bien. ¿Qué significa la negación de la alteridad? Es, por un lado, primero, que yo elijo entre opciones y segundo, que va a ser una relación entre el pensamiento y la voluntad. ¿Qué significa no identidad? Si yo tuviera una identidad en el sentido más estricto de la palabra, para entendernos vamos a hablar siempre de una identidad en sentido estricto, es decir, yo soy lo que soy. El tigre tiene una identidad en el sentido estricto de la palabra y va a atacar siempre para comer. Punto y pelota. Y se va a comportar siempre como un tigre. Y yo sé lo que va a hacer el tigre. Y ya está. Y se acabó. Decía Ortega la tigreidad, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué le ocurre al ser humano? Que no tiene esa identidad. Yo no soy yo. No es tan simple. Yo no soy yo. Yo soy un cúmulo de ¿qué? De diálogos conmigo mismo. Si yo tuviera una identidad, todo el mundo sabría lo que yo voy a hacer. ¿Y a que no lo sabe usted? ¿A que no sabe lo que va a hacer alguien? ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad, dice Hannah Arendt. Una identidad, cuidado, en el sentido de ferrada, una identidad ya hecha para siempre. ¿Qué tenemos? Opciones. Por eso, determinado individuo puede hacer algo que nos sorprenda. Miren ustedes, hay una película espectacular, como todas las de John Ford, ¿no? Que se llama Centauros del Desierto. Centauros del Desierto, que es un peliculón, ¿qué ocurre en un momento dado al final? Se la voy a destripar, ¿vale? Como diría un cursi, les voy a hacer un spoiler. Se la voy a destripar. Pues, ¿qué ocurre? Un personaje que odia a los indios, que es un racista, que es un tipo que no tiene ninguna piedad con nada ni con nadie, que desprecia a todo el mundo, probablemente porque se desprecia a sí mismo, como diría Kant, va a rescatar a una niña que la han robado los indios, ¿no? Hace ya 10 años que la han robado, sigue buscándola y tal y cual, no sé qué. Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que todos esperamos? Que la mate. ¿Qué hace? La levanta en brazos y le dice, vámonos a casa, Debbie. Ese momento es la opción. ¿Qué es? La negación de la identidad. Ese momento es la negación de la identidad. Hay en una obra estupenda de Vasily Grossman que se llama Vida y Destino, que es un novelón, que yo se la recomiendo encarecidamente, que vamos a hablar de ella en el siguiente vídeo. Hay una escena magnífica, en la cual es el sitio de Stalingrado, ¿no? Los alemanes ya han perdido, y entonces están los prisioneros caminando por la calle, llevados por el ejército soviético, el ejército rojo, y la gente, claro, les está abucheando, les está tirando piedras, les está escupiendo. Claro, después de lo que ha pasado, pues hombre, está bien, vamos a ver. Está mal, pero se puede llegar a entender. Bueno, entonces, hay una señora que ha perdido a sus 2 hijos. En el sitio de Stalingrado, una señora, una madre rusa, perdió a sus 2 hijos. Y se acerca, en la mano lleva un objeto, que lo lleva ocultando, nadie sabe lo que es. ¿No? Y entonces, cruza y se acerca hacia un soldado, jovencito, alemán. Va allí herido el soldado, va allí hecho polvo el soldado. Y toda la gente piensa que lleva una piedra y le va a golpear. Y de hecho, los soldados rusos le abren camino para que le golpee. Y entonces la señora coge, levanta la mano y le da un trozo de pan. ¿Qué ocurre?
la opción. ¿Qué ocurre? Esa conversación entre el pensamiento y la voluntad. Claro, ¿qué es? Yo, si tuviera una identidad cerrada, no podría hacer estas cosas, siempre haría lo mismo. La moral, la acción no sería el ámbito de la libertad. Así que, en un diálogo interno, porque no tengo una identidad, si tuviera una identidad no tendría que tener diálogo. Hago siempre pum, 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 pum. ¿Por qué diálogo conmigo mismo? ¿Por qué tengo... Perdón. ¿Por qué tengo estos problemas? Porque estoy en un diálogo interno permanente. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el principio de la moralidad? Si yo tengo una alteridad permanente, estoy con el otro permanentemente, y el otro soy yo mismo, ya lo hemos entendido esto, ¿no? Si estoy en un diálogo entre el querer y desear y hacer lo correcto, si estoy en un proceso de construcción permanente porque no tengo una identidad definida, entre distintas opciones, entre el pensamiento y la voluntad de hacerlo bien, la voluntad de obrar moralmente, por eso Hannah Arendt ponía tanto énfasis refiriéndose a que había que educar la voluntad, ¿no? ¿Cuál va a ser el principio de moralidad? El principio de moralidad, perdón, iba a decir de modalidad, se me escapa a veces el pensamiento filosófico, va a ser la ausencia de contradicción interna. Ausencia de contradicción interna. Es decir, ¿cuál va a ser? Va a ser que yo sea capaz de conciliar esta reflexión. Que esta reflexión, querer y desear hacer lo correcto, pensamiento y voluntad, no se me imponga algo que yo opine que está en contra de mi propia identidad que me quiero construir, de mi propio ideal. Hay una frase que se atribuye a Sócrates, que probablemente la dijo Sócrates, pero que se atribuye a Sócrates, que dice que es mejor sufrir una injusticia que realizarla. Hannah Arendt nunca nos dio una fórmula moral. Pues en esto, por ejemplo, no es como Kant, que Kant nos dio un imperativo categórico. Hannah Arendt nunca lo hizo. Pero Hannah Arendt decía siempre que esta idea era clave, ¿no? Es la idea como que, digamos, podemos incluirla. No cometer injusticias. Porque ¿qué es la injusticia? La injusticia es cuando yo me contradigo a mí mismo. Entre lo que deseo hacer y lo que realmente hago por interés, porque me viene mejor personalmente, por egoísmo. Así que, ¿qué ocurre? Que yo tengo que hacer esa ausencia de contradicción interna entre lo que quiero, cómo me quiero construir porque no tengo identidad y lo que soy. Claro, ese sería el principio moral, esa ausencia de contradicción interna. Así pues, ya sabemos que tenemos la libertad, que una acción dentro de los seres humanos, las acciones en relación a la propia acción, en relación a la actividad práctica en la acción, no en la labor y el trabajo, tiene tres características: libre, impredecible, irreversible, y que la moral se construye desde la alteridad, siempre desde el otro. Ya sea el otro en cuanto a que es otra conciencia, ya sea que mi conciencia dialoga conmigo mismo como un yo duplicado, como un yo que está en constante pensamiento, en constante diálogo consigo mismo. Y aquí va a venir algo muy importante, que va a ser el mal radical frente, por eso ponemos versus, vs, la banalidad del mal. Yo prefiero poner banalidad del mal que mal banal, porque en español mal banal hace idea, que es equivocada, no quiere decir eso Hannah Arendt, a que es un mal menor, un mal, bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Sería como, no, es la banalidad del mal, ¿vale? Mejor que el mal banal. Yo creo que poner mal banal no es incorrecto, cuidado, pero vamos a poner siempre la banalidad del mal por este motivo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Primero, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Pues la diferencia va a ser la reflexión previa. Esto es muy importante. Reflexión previa. Esa va a ser la diferencia.
Ahora vamos a ver en qué, pero lo vamos a decir así rápidamente como para pillar un poco la idea general. El mal radical hay reflexión previa. En el mal radical sí estamos en una reflexión. En el mal banal es la negación de la reflexión. Cuidado, no es que el mal banal sea inconsciente en el sentido de que no he tenido intención, lo he hecho sin querer. No es eso, es decir, cuando yo piso, vamos al metro, si yo piso a alguien o empujo a alguien sin darme cuenta, que nos ha pasado a todos alguna vez, ahí no diría Hannah Arendt, no, es el mal banal, es la banalidad del mal. No, 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 hombre, ha sido sin querer. Sino que es la negación de la reflexión, que es otra cosa. Es cuando yo me niego a reflexionar. No cuando, por una circunstancia, oye, pues vas andando por la calle, se anuncia por la calle, paf, y te chocas. Pues, perdone, tal, no pasa nada. Lo vamos a ver ahora, ya lo vamos a intentar explicar. Pero primero, la diferencia de reflexión. Volvemos al radical. Y luego vamos al banal, que es probablemente el que más nos interese, porque es el característico de Hannah Arendt. ¿Cuál es el mal radical? Es aquel que es deliberado. Es aquel que se realiza sintiendo la contradicción interna. Es sentir la contradicción interna. Sentir contradicción interna. Es decir, es cuando hacemos el mal, para entendernos, sabiendo que estamos haciendo el mal. Cuando incluso esa vocecita, ¿no?, nos está diciendo, pero hombre, no lo hagas. Y tú vas y lo haces. Eso es el mal radical. Es un mal que, dice Hannah Arendt, se da pocas veces. No es un mal extendido, es decir, la gente no va haciendo el mal radical por la calle. Claro, vamos a poner un ejemplo. Vamos a referirnos a ejemplos literarios, porque claro, en los ejemplos literarios sabemos exactamente lo que piensa el personaje, entonces es más fácil de poner. Por ejemplo, muchos personajes de Shakespeare, bueno, señores, hoy estamos, fíjense ustedes, John Ford, Vasily Grossman, Shakespeare, hoy no se quejarán ustedes de que no estamos dándoles motivos para leer, Hannah Arendt, por supuesto. Pues los personajes de Shakespeare. Vamos al personaje, por ejemplo, en la obra de Otelo. En Otelo, la obra El Moro de Venecia, ¿no? Si es que todavía... Bueno, vamos a dejar esto. Otelo, que todavía se representa, digo. Pues en Otelo, ¿qué ocurre? Hay un personaje secundario, pero principal, que es Iago, que es el malo. ¿Y por qué hace el mal? Reflexionando tranquilamente. Él sabe que lo que está haciendo está mal. Y lo hace. Ricardo III de Shakespeare. Ese obrón, ese monólogo inicial, probablemente, bueno, para mí por lo menos, el mejor monólogo de la historia del teatro y de la historia. Del teatro, de la literatura y de todo. El monólogo inicial de Ricardo III, que se ve que se ha acabado la guerra civil en Inglaterra, estamos en la guerra de las dos rosas, se ha acabado la guerra civil en Inglaterra, y entonces él se da cuenta que todo el mundo lo está festejando, de pronto todo el mundo se está dedicando a vivir tranquilamente, a vivir bien, a vivir felices, a vivir con regocijo, pero él dice, deforme, tullido, de cuya sombra se ríen los perros, no sirvo para vivir feliz. Es un resentido absoluto. Entonces, ¿qué decide? Dice, en vez de ser amante en estos aflautados tiempos, me convertiré en el villano. Y entonces trama todo un plan perfecto para llegar al poder y lograr que todos los demás sean tan desgraciados como es él. Es el más radical, es la idea de que yo, con reflexión, estoy haciendo el mal. Estoy sabiendo que lo que hago está mal. Y un último ejemplo. Si ustedes me lo permiten, es que a mí me gusta mucho esto de contar ejemplos de literatura. Y así de paso, pues miren, pues pueden decir, anda, pues de esto no me acuerdo yo ya, me la leí de hace mucho y tal, me la voy a volver a leer. En El gato negro de Poe, cuento excepcional, bueno, qué cuento, señoras y señores. En El gato negro, bueno, qué autor, Edgar Allan Poe. En El gato negro de Poe hay una escena magnífica en la cual el personaje principal, el protagonista, coja a su gato, lo levanta, le pone una cuerda alrededor del cuello y dice, y mientras estaba llorando porque sabía que no debía hacerlo, le ahorqué. Y ahorca al gato sabiendo que no debe hacerlo. El mal radical, sentir la contradicción y no hacerle caso. Es decir, incumplir ¿el qué? El principio de moralidad. ¿Qué era el principio de moralidad? No
tener contradicción. Y si siento que la voy a tener, claro, actúo de otra forma, busco la forma en la cual no tenga esa contradicción. Aquí no, aquí es la ausencia de contradicción interna, más radical. Y B, la banalidad del mal. El mal banal. Repito, yo prefiero llamarlo banalidad del mal que mal banal, más que nada porque digamos que banal suena como que no tiene importancia. Y sí la tiene y mucha, lo vamos a ver. ¿Qué es la banalidad del mal? Va a tener un personaje fundamental, la banalidad del mal. Va a ser, Hannah Arendt lo estudia en un personaje, que es Eichmann. Lo vamos a poner aquí. Eichmann. Luego vamos a ir contando la historia un poco de Eichmann, que ustedes probablemente conozcan, ¿no? Sin duda alguna, pero la vamos a ir contando mientras explicamos qué es la banalidad. Primera consecuencia, la banalidad del mal es el hacer el mal sin reflexión, negándose a la reflexión, sin reflexión. Es decir, no reflexiono sobre mi acto y sus consecuencias. ¿Es el qué? Es la realización del acto cotidiano que implica un mal, pero no reflexiono sobre ello. Lo convierto en un acto cotidiano. ¿Y qué es? ¿Por qué no reflexiono? Porque me niego a reflexionar. Hay una negación a la reflexión. Y ahora lo vamos a explicar todo. Hay una negación a la reflexión. Vamos a explicarlo. Hemos dicho, lo vamos a contar aquí, ¿vale? Aquí en este huequito vamos a pintar a Eichmann. Primero vamos a contar quién es Eichmann. Eichmann es un alto cargo de la SS en la Segunda Guerra Mundial. Eichmann ha participado de lo que se dio en llamar solución final, es decir, el exterminio, en este caso concreto, de los judíos. No. Eichmann tiene una labor, para entendernos, de intendencia, es decir, él lo que hace es gestionar todos los procesos para que los judíos lleguen a Auschwitz y allí, a Auschwitz o a cualquier otro campo de exterminio, estamos fijando a Auschwitz porque es más famoso, bueno, es más tristemente fúnebre, ¿no? En este caso concreto, y que lleguen con la precisión necesaria. Eichmann es un administrativo, él se ve así. Eichmann, cuando acaba la guerra mundial, huye a Argentina, cambia de nombre, parece que, bueno, pues que allí no va a tener ningún problema, pero resulta que, bueno, pues el Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, le detecta y lo trae a Israel y lo juzgan. Y Hannah Arendt cubre ese juicio, el juicio a Eichmann en Jerusalén, y es cuando saca este principio de banalidad del mal. Eichmann, ¿cuál es su defensa? Su defensa es que él no ha hecho nada, él no mata a nadie, en primer lugar. Físicamente yo no he matado a nadie. Y segundo lugar, yo lo único que hacía era cumplir con mi trabajo. Claro, Eichmann, cuando salía de casa, voy a poner un ejemplo así un poco tonto, pero para que se entienda. Eichmann, cuando salía de casa, no le decía a su señora esposa, no sé si estaba casado o no, no le decía a su señora esposa, cariño, me voy a exterminar a 20.000 judíos. No, decía, me voy al trabajo, que tengo que hacer los horarios de los trenes. Claro, los horarios de los trenes que llevaban a los judíos a ser exterminados en el campo de exterminio de Auschwitz, por ejemplo. Claro, ¿qué ocurre? Eichmann no reflexiona sobre su propia labor, sobre su acto cotidiano. ¿Pero por qué no reflexiona? Porque es tonto, dice Hannah Arendt. Porque no sabe lo que está ocurriendo. Porque podría ser hoy, que vaya, ya saben ustedes que estoy en Alemania, luego hay algunos chistes sobre que pasó mucho, ¿no? No, es porque se niega a ello. Es porque hace un proceso de negación de la reflexión. Huye de la contradicción. Huye de la contradicción. Claro, ¿qué hace Eichmann? Aquí está. Eichmann piensa, tiene su acto, su acción moral. ¿Y qué hace? En vez de meditar sobre ella, vamos a pintarlo en azul, ¿qué hace? Muy fácil. Evita cualquier pensamiento sobre ella. Luego, Eichmann no es inocente, porque se está negando a pensar.
¿Se está negando a qué? A actuar moralmente. Se está negando al diálogo del yo, a ese diálogo interno. Eichmann asume una identidad. Yo soy un administrativo, ¿a mí qué me están contando? Eichmann no cumple el principio moral porque ni tan siquiera se plantea la contradicción. Eichmann es el ejemplo de banalidad del mal. Les voy a poner otro. Este no lo puso Hannah Arendt, lógicamente, pero lo vamos a poner nosotros. Que a lo mejor ya, incluso para que ustedes lo vean o lo discutan o digan, pues no, ese no está bien, este no está mal. Por ejemplo, cuando yo pido algo por cualquier tienda de estas online, desde las más famosas a las menos famosas, primero, yo sé que muchas de las cosas que estoy pidiendo se realizan en condiciones de explotación absoluta entre los trabajadores. Es decir, yo sé que hay muchas empresas que han deslocalizado sus fábricas y se las han llevado a países en los cuales pueden explotar de una forma que sería impensable aquí, por ejemplo en España, a sus trabajadores. 1. 2. Yo sé que además el pobre señor o señora que me lo trae, el repartidor, tiene unas condiciones de explotación terribles. También lo sé, por ejemplo, cuando cojo un servicio de transporte personal frente a un taxi, por ejemplo, estoy hablando aquí de Madrid, de España, frente a un taxi, yo sé que ese servicio de transporte personal, los trabajadores tienen unas condiciones de explotación bastante, digamos, como mínimo alarmantes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo lo cojo porque es más barato, cuando yo lo cojo porque me gusta, cuando yo lo cojo porque mira qué traje más mono que ha hecho un niño, no sé, en Pakistán o donde sea, como hago yo un chiste en clase, pues ¿qué ocurre? Que estoy, ¿qué? Huyendo de la contradicción. Estoy haciendo el mal, la banalidad del mal, porque estoy convirtiendo mi mal en un acto cotidiano, lo estoy banalizando, lo estoy negando su contenido moral. Esa es la idea clave. Banalizar es negarle su contenido moral, negarle ese momento fundamental de la relación humana que es la moral. Y ahora, como siempre, vamos a hacer un resumen de todo, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga claro, vamos a ir encadenando los conceptos unos con otros. Vamos allá. Si ustedes me lo permiten, vamos allá. Vamos a ver si lo podemos hacer en verde, que es el color de la esperanza. Vamos a ver. Pues sí, lo vamos a hacer en verde. Venga, vamos allá. Atención. 1. Teníamos que el ser humano, que esto lo vimos en el vídeo anterior, tenía una actividad teórica y una práctica, ¿no? Y en la práctica tenía estas tres: labor, trabajo y acción. Que en realidad la libertad solo se daba, es el ámbito de la acción, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en el labor y en el trabajo no hay libertad, porque yo tengo que hacer determinadas cosas necesariamente y recibo determinadas respuestas. Sin embargo, en la acción, ¿qué ocurre? Que mis acciones son libres, impredecibles, estoy hoy con el tema, e irreversibles. ¿Qué significa eso? Son libres porque yo no estoy determinado por nada anterior a mí. Yo soy la determinación de mis acciones. Son impredecibles porque como los otros tampoco están determinados por mi acción, no sé cómo van a reaccionar. Y son irreversibles porque yo no puedo hacer este proceso marcha atrás. Una vez que he hecho, alguna vez que me he levantado para cederle el sitio a la anciana, yo ya no puedo seguir sentado. O me levanto o sigo sentado. No hay cáscaras. Luego podré, por si alguien lo está pensando, coger a la pobre señora, levantarla y sentarme yo. Pero ya será otra acción. La acción es irreversible, libre, impredecible, irreversible. Y ahí aparece la moral. ¿Qué es la moral? La moral es sobre todo alteridad. Es la perspectiva del otro. Primero, porque los actos morales generalmente, 90%, se realizan con otros. Segundo, porque es un diálogo con los otros, pero también es un diálogo conmigo mismo. Entre querer y desear y hacer lo correcto. Entre saber que tengo opciones y que esas opciones deben ser tomadas por el pensamiento y la voluntad. En la idea de que no tengo una identidad definida. Si tuviera una identidad definida,
estaría determinado. Claro, si yo ya fuera así para siempre, yo ya no tendría libertad, estaría determinado. Me determina mi identidad previa. Vamos a imaginarnos mi tigreidad que decíamos antes, ¿no? Jugando con la idea de Ortega. Pues me determina mi tigreidad. Al tigre siempre se comporta como un tigre. Un ser humano se comporta de 200 maneras distintas. ¿Y cuál sería entonces el principio de moralidad? La ausencia de contradicción interna. Y aquí viene el problema del mal radical y la banalidad del mal o mal banal. Repito, lo hemos llamado mal banal porque no lo llamamos, perdón, mal banal porque nos parece que pierde sentido, pero bueno, nos da igual. ¿Qué es el mal radical? Es aquello que se hace con reflexión. Yo soy consciente de que estoy haciendo el mal, punto. Mal banal, mal radical. Yo soy consciente de que estoy haciendo el mal. Yo hago el mal queriendo, deseándolo. Hago el mal en ese proceso de alteridad, en ese proceso de ver las opciones, en ese proceso de pensamiento y voluntad, de querer y desear, de buscar hacer lo correcto. ¿Yo qué hago? Asumo mi contradicción interna y hago el mal. Siento la contradicción. ¿Qué es el mal banal cuyo ejemplo es Eichmann? Que me salgo otra vez. ¿Qué es el mal banal cuyo ejemplo es Eichmann? Es que no hay reflexión. ¡Ojo! No es inconsciente en el sentido de que no hay reflexión porque lo he hecho sin querer, no me he dado cuenta, perdóneme usted, le he pisado. Es que me niego a esa reflexión y que huyo, por lo tanto, de sentir esa contradicción que antes hemos hablado de ella. Que me refugio en convertir el mal en el acto cotidiano. Todos los días Eichmann coge y cuadra los horarios para que los trenes lleven a las personas al holocausto. Todos los días compramos la marca de ropa X que sabemos que se produce en tales condiciones. Y así surge la banalidad del mal. Pues, como hemos visto, muy interesante todo lo que nos dice Hannah Arendt. Como hemos visto, tenemos la idea de cómo hemos partido de una idea del ser humano para determinar la moral. Y ahora, claro, alguien podría decir, ¿y esto? Y aquí viene la clave. Si en realidad la moral es la alteridad, la máxima alteridad, ¿cuál será? La política. Y de eso vamos a hablar en el próximo vídeo, de la idea de política en Hannah Arendt y sobre todo de su análisis del totalitarismo. Pues, como siempre, ha sido un placer y, como siempre, en los próximos vídeos, más. Muchas gracias por su atención.